Hola, en este video vamos a presentar nuestra situación problema del derrame de un ducto de Pemex. En el 2014 hubo un derrame de hidrocarburos en Cadereyta Jiménez por parte de la refinería de Pemex. Este derrame ocasionó la contaminación del río San Juan y esto afectó al ecosistema, a los cultivos, a la calidad de agua, entre muchos otros. Ahora, estos daños no son físicamente visibles, pero siguen estando ahí, ya que la refinería sigue expulsando aguas residuales que contienen hidrocarburos al exterior. Cuando un derrame de petróleo como estos ocurre, las consecuencias son desfavorables para el medio ambiente, porque cuando esto suceda se alteran las composiciones del suelo, ya que se pierde mucha materia orgánica, nutrientes y minerales. Y por esto el suelo absorbe mucha menos agua y su capacidad para retener los nutrientes disminuye, y esto causa, ya que los nutrientes disminuyen, que las raíces no puedan crecer. Esta es solamente una consecuencia, pero podemos ver, o sea, que también el agua se ve muy sucia y está muy dañada. Y otra consecuencia es que el suelo está expuesta a una cosa que se llama lixivización y erosión a causa de todas las acciones de limpieza del derrame. Y en cuanto a los cuerpos hídricos, el petróleo flota en el agua, lo cual ocasiona que la luz solar no puede entrar. Como vimos en la foto, todo el petróleo está por encima. La consecuencia de esto es que se evita el intercambio de gases y favorece a la solubilidad de materiales que afectan al plancton. Y esto solamente es del ecosistema y del medio ambiente, pero claro que socialmente existe una causa muy grande que es la exposición directa al petróleo crudo, y esto afecta muchísimo a la salud de las personas, porque nosotros cuando ingerimos agua o alimentos nos estamos exponiendo a que, obviamente, como el pescado que pues estaba en el río, que tenga estos hidrocarburos, entonces nos afecta negativamente. Los hidrocarburos son compuestos que contienen solo carbono e hidrógeno. Estos se clasifican en hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Los alifáticos se dividen en saturados e insaturados. Dentro de los saturados se encuentran los hidrocarburos alcanos, que solo contienen enlaces sencillos. Un ejemplo son los salicíclicos y parafinas que se encuentran en el petróleo. Dentro de los insaturados se encuentran los hidrocarburos alquenos, que contienen enlaces dobles. En el petróleo, las olefinas. Y los alquinos contienen enlaces triples. En el petróleo, los acetilenos. Por otra parte, los aromáticos son hidrocarburos que contienen uno o más anillos de benceno, formado por 6 átomos de carbono, unidos entre sí por enlaces simples y dobles alternados. En el petróleo están presentes el benceno, alquilbenceno e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Propiedades químicas de los hidrocarburos. Combustión. Todos los hidrocarburos se oxidan ante la presencia de oxígeno y una fuente de calor. El resultado de esta oxidación es la combustión de CO2. Pirólisis o cracking. Al exponer a los alcanos a un calor de 800 grados Celsius, estos se descomponen formando alquenos e hidrógeno libre. Halogenación. Bajo la presencia de luz con rayos ultravioleta, los alcanos reaccionan junto a los halógenos, produciendo derivados de los halógenos. Hay diferentes tipos de enlaces. Está el covalente, donde se unen dos elementos no metálicos para llegar a su octeto estable. Entre ellos está el puro, cual son dos átomos iguales, el no polar, electronegatividad inferior a 0.5, y el polar, cual su electronegatividad está entre 0.4 a 1.7, cual está unido por un lado positivo y uno negativo. Después tenemos el iónico, cual son dos elementos, uno metálico y uno no metálico, y los metales se quedan con la carga positiva, y obviamente el no metálico se queda con la carga negativa, iónico. Después tenemos el metálico, cual es un enlace cuando se unen dos elementos metálicos. Las estructuras moleculares de los hidrocarburos. Tenemos metano, CH4, tiene una estructura molecular tetraédrico. Después tenemos butano, C4H10, y su estructura molecular es tetraédrico. Después tenemos hexano, C6H14, y su estructura molecular es tetraédrico. Después tenemos benceno, C6H6, cual es un trigonal plano.
Y por último tenemos el agua, H2O, cual tiene una geometría molecular bent. Ahora hablaremos de las propiedades de la molécula. Primero, la masa molar. Esta la sacamos sumando las masas atómicas de los átomos que conforman la molécula. Después, la polaridad. Esta depende de la forma molecular y de la electronegatividad de los átomos que la conforman. En la tabla periódica, la electronegatividad incrementa hacia la derecha y hacia arriba. Con esto determinamos el lado positivo y negativo de la interacción entre dos átomos y luego sacamos el dipolo neto de la molécula. Se puede ver que todos los hidrocarburos tienen un dipolo neto de cero, por lo que son moléculas no polares. En el caso del agua, el dipolo neto sí da una resultante, entonces sí es una molécula polar. Para la interacción molecular hace falta saber su polaridad. Los hidrocarburos no son polares, no forman compuestos iónico polar y no tienen puentes de hidrógeno. Es por eso que lo único que nos queda es la fuerza de dispersión. En cambio, el agua sí es una molécula polar y sí forma puentes de hidrógeno. Es por eso que estas son sus interacciones moleculares. El punto de ebullición se saca por medio de la experimentación. Sin embargo, nosotros podemos predecir qué compuestos tendrán mayor punto de ebullición de acuerdo a su masa molar, interacción molecular y polaridad de la molécula. Entre más masa molar, el punto de ebullición incrementa, porque entre más átomos, más energía se requiere para romper las interacciones. El agua tiene una masa molar pequeña, pero como quiera tiene un punto de ebullición mayor a la de los hidrocarburos. Esto es por sus puentes de hidrógeno, los cuales requieren más energía para romperlos. El benceno tiene una mayor masa molar que el hexano, sin embargo su punto de ebullición es mayor. Esto se debe porque el benceno tiene una facilidad de configurar dipolos temporales por su estructura molecular. La solubilidad en el agua depende si la molécula es polar o no. Como los hidrocarburos son no polares, entonces no son solubles en el agua. El único que sí es soluble es el benceno, porque tiene un enlace doble, el cual se puede romper para juntarse con una molécula del agua. Ahora, la única interacción que estas moléculas tienen con el agua es la fuerza de dispersión. Ahora, con el avance 4. Bueno, primero que nada, recordar simplemente que como ya vimos en el avance 1, pues hay que recordar eso de que los hidrocarburos pues presentan un gran daño tanto para nosotros y nuestra salud física como para el medio ambiente. Y por eso es tan importante evitar todo este tipo de derrames de petróleo. Para cuando ya existe un derrame, que ya sucedió, para limpiar ese derrame existen varias técnicas que investigamos. Algunas de esas fueron los dispersantes que decidimos no utilizar porque al final, como dice ahí, crean más contaminación que tardará en desintegrarse naturalmente. También vemos una técnica que se llama quema in situ, pero vimos que esta crea mucha contaminación en el aire. Y también vimos la de los absorbentes. Y el problema de esto era que son de un solo uso. Al final decidimos optar por una solución que creímos ser la más óptima, que es la de los flotadores sólidos cilíndricos. Y estas son como unas barreras que colocamos en este caso en el río para poder contener ese petróleo y que no se esparza. Después de que ya tenemos contenido ese petróleo, entonces con unos skimmers, así se les llama, se recoge esto y se saca el petróleo del agua. Todo esto sí va a poder ser viable después de lo que investigamos, porque como vimos en clase, con cierta diferencia de densidades, pues el hidrocarburo sale por encima del agua y entonces para los skimmers, pues es relativamente fácil crear esa separación que buscamos. Aquí, como podemos ver, tenemos dos fotos de cómo se verían en uso tanto el flotador sólido cilíndrico como los skimmers. La química es importante para todas las carreras. La ingeniería industrial es importante porque con la química se puede hacer un producto más eficiente y de mejor calidad y así mejorar el proceso del producto para su uso. En este reto buscamos hacer lo que óptimamente se dedicaría a ser un ingeniero industrial a un nivel profesional, que es recibir un problema y sacar una solución eficaz y de bajo costo. Yo voy a estudiar ingeniería mecánica y la química es muy importante aquí, debido a que al momento de elegir un material yo necesito saber las propiedades físicas y químicas de este, ya que un error en la elección del material podría llegar a ser catastrófico. Gracias a las fuerzas e interacciones intermoleculares, podré conocer la durabilidad, templabilidad y puntos de fusión y ebullición de distintos materiales que utilizaré en mi profesión, como el metal. Con esto podré aprovechar al máximo las características de cada material en determinadas condiciones. Ya que nuestro equipo está compuesto de ingenieros industriales, llegamos a la conclusión que ya que entendimos los conceptos básicos de los elementos y sus interacciones moleculares, podremos llevar esto a las industrias en un futuro, ya que nos ayudará a resolver problemas que se nos presenten en el día al día.